mantener el pH relativamente estable. Por la eliminación del anhídrido carbónico de los pulmones y por la excreción de los ácidos y los bases a través de la orina en los riñones. Los organismos vivos no soportan las variaciones del pH. Ya decíamos que unas décimas de unidad que se altere en lo que es la sangre, entonces este pone en peligro la vida de la persona. Ahora tenemos los sistemas de tampón, que consisten en un par de ácidos bases que se conjugan y actúan como dador y receptor de protones respectivamente. Ahora vamos a ver cómo esta capacidad de tampón a nivel bucal. Esto, como ya habíamos dicho, en la saliva, la cual juega un papel importante en la reducción de los ácidos de la placa bacteriana, que es la que se va a ir a formar cuando no hacemos el correcto cepillado de los dientes. Entonces hay una capa, ¿no es cierto? Una capa blanca que va depositándose encima de los dientes y existen mecanismos de tampón específicos, es decir, que tratan de mantener, ¿no es cierto?, al igual que las sustancias buffer, actúan dando o donando, es decir, para que donando o ganando, perdón, para que pueda haber una estabilidad en lo que es una estabilidad o una neutralidad en lo que es el pH. Entonces, tenemos a los sistemas de bicarbonato, el fosfato y algunas proteínas, que estos proporcionan condiciones idóneas para autoeliminar algunos componentes bacterianos. Estos van a necesitar, por ejemplo, para sobrevivir un pH muy bajo. Por ejemplo, el tampón de ácido carbónico y bicarbonato ejerce su acción sobre todo cuando aumenta el flujo salival. Entonces, así lo estimula. El tampón fosfato juega un papel fundamental también cuando hay el flujo salival bajo. Ahora, por encima del pH 6 de la saliva está sobresaturado de fosfato con respecto a la hidroxiapatita. Cuando el pH se reduce por debajo del pH crítico, que sería 5.5, entonces empieza a disolverse y los fosfatos liberados pueden restablecer un equilibrio que se había perdido. También hay algunas proteínas como las histatinas o la sialina, que también otros productos alcalinos generados por la actividad metabólica de las bacterias sobre los aminoácidos, péptidos, proteínas, urea, que también son muy importantes y controlan lo que es el pH salival. Al igual que ocurría con la eliminación de azúcares, los mecanismos tampón tampoco afectan por igual a todas las superficies de los dientes. Sí, en las superficies libres o cubiertas por una pequeña cantidad de placa bacteriana, el mecanismo será mayor en las superficies interproximales, es decir, de que si vemos una superficie libre donde tiene bastante cantidad de placa bacteriana, esta capacidad de tampón no nos va a servir de mucho, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la boca está expuesta a alimentos que tienen un pH más bajo, mucho más bajo de lo que es la saliva, y son capaces de provocar la disolución química del esmalte, es decir, puede haber una erosión y posteriormente empiezan los procesos cariosos. Bajo estas condiciones, los mecanismos de tampón también pueden poner en marcha para normalizar el pH lo antes posible. Entonces ahí podemos evitar la aparición de caries. ¿Cuál es la responsabilidad de la saliva en la protección de las caries? Esto lo hace debido a que puede concretar 4 aspectos: la dilución y eliminación de los azúcares y otros componentes, la capacidad tampón que acabamos de mencionar y el equilibrio. También a través de lo que es la desmineralización, la remineralización y la acción antimicrobiana, es decir, disolución y eliminación tanto de los azúcares como de los demás componentes que puedan ir a actuar. En la saliva los azúcares pueden difundirse fácilmente a la placa bacteriana en forma de pocos minutos. Entonces,
ya la ingesta de azúcar y la placa bacteriana se encuentran sobresaturadas y tienen mayores concentraciones en la saliva. Así hay una correlación entre los cambios de pH y de la placa. Y la eliminación de los azúcares a través de la saliva. Estos cambios de pH y su capacidad de recuperación se van a ir a expresar a través de lo que es la curva de Stefan, que es la recuperación del pH, que no es lo mismo, como decíamos en la anterior, en todas las superficies dentales, siendo más dificultosa en las zonas medias de las superficies interproximales, porque ahí no hay tanta facilidad de que pase la saliva, entonces hay menos acción de dilución de estos azúcares. Ahora, el equilibrio de la desmineralización y remineralización, cuando hay una lesión cariosa, esta va a estar caracterizada porque hay una desmineralización de la superficie del esmalte, es decir, que va a haber una erosión, ¿no? Y posteriormente empieza a perder su dureza el esmalte y empieza a haber una lesión cariosa. Esto lo hace cubierta por una capa bien mineralizada, a diferencia de la erosión dentaria, que es de origen químico, ¿no? En la que la superficie externa del esmalte está desmineralizada, no existiendo una lesión superficial. Los factores que van a ir a regular el equilibrio de la hidroxiapatita, que es el componente principal de lo que es el esmalte, van a ser el pH y la hidroxiapatita, lo que le va a ir a dar la dureza, es el mineral que le va a ir a dar la dureza al esmalte, ¿no? Entonces, va a ser uno de los factores que van a regular el pH y la concentración de los iones libres, es decir, la cantidad de calcio, fósforo y flúor que pueda tener esta superficie dentaria. Transcurridas las 2 semanas aproximadamente, ya vamos a tener una placa bacteriana madura, y en las zonas más profundas ya va a empezar a escasear el oxígeno, los nutrientes, y entonces van a ir en esta parte a acumularse los productos de desecho. Esta placa va a seguir estando estable en su composición, puede seguir mineralizándose y entonces ya empieza a haber una sustancia más oscura y más dura, o más amarillenta en algunos casos, y puede ser sobre la encía o por debajo, que va a ser el cálculo, ya sea supragingival o subgingival. La actividad de las proteasas en la saliva va a estar relacionada íntimamente con lo que son los índices del cálculo. Asimismo, la concentración de urea en la placa, que va a ir a seguir favoreciendo a que este calcio y el fósforo sigan depositándose sobre la misma, lo que les va a ir dando la dureza, y esta se pega más fácilmente sobre el diente, ¿no? Es más difícil de poder extraerla cuando ya la placa está calcificada. Y pueden volver a iniciarse los procesos como los que decíamos anteriormente, es decir, será incrementando debido a estos mismos procesos. Vuelve a haber placa, vuelve a mineralizarse y sigue aumentando de tamaño. El tampón bicarbonato es común en los líquidos intercelulares y este también va a ir a mantener el pH en valores próximos a 7.4. Esto gracias al equilibrio entre el ion bicarbonato y el ácido carbónico, que a su vez se disocia en dióxido de carbono y agua. Esto sería en cuanto a la desmineralización, ¿no? Y la remineralización, que es cuando va a ir a aumentar las concentraciones de hidrógeno y el equilibrio el equilibrio se desplaza a la derecha y se elimina al exterior el exceso de dióxido carbónico y disminuye la concentración de hidrogeniones en el medio y el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, con lo cual vuelve a tomar lo que es el dióxido de carbono del medio exterior. O sea, que cuando nosotros sufrimos un proceso carioso debido a lo que es la desmineralización de la pieza dentaria, también en equilibrio
o contraponiéndonos a esto, va a haber un proceso de remineralización, es decir, de que va a haber un aumento de lo que, o va a haber va a atrapar el esmalte lo que es los iones de calcio, lo que son los iones de flúor, y estos se van a ir a mineralizarse, es decir, por eso es que cuando nosotros empezamos a ver un proceso carioso, debajo de este va a haber una parte más dura, es decir, esa es la parte remineralizada, ¿no? Ahora, si el proceso continúa, entonces nuevamente vuelve a haber la descompensación de lo que es el pH y empieza otra vez a ponerse lo que es la placa, lo que es el cálculo sobre el diente, etcétera. Hasta ahí sería lo que es agua y la capacidad buffer y lo que es el equilibrio de la remineralización y desmineralización. No sé si tienen consultas hasta ahí. Jóvenes.